Molesto, conduje a exceso de velocidad a altas horas de la noche, sin esperar que mi nueva esposa, que trabaja en el servicio público, me atrapara. Avergonzado, me acuclillé en un rincón de la comisaría de tráfico, con la cabeza entre las manos. Por suerte, no pareció reconocerme. Estaba escribiendo fríamente una multa cerca. No pude evitar gritar, esposa. El oficial auxiliar que estaba cerca se echó a reír. Bueno, si no recuerdo mal, eres el 29º hombre este mes que llama a la policía por esposa. Me quedé sin palabras. ¿Quiénes demonios son estos tipos que la llaman así sin motivo? ¿Acaso mi esposa es alguien a quien se le puede llamar simplemente esposa? Me hace sentir como si me hubieran engañado. Miré de reojo el calendario de pared. Apenas empezaba el mes. Llevo medio año casado con Bai Ningbin. Según mis cálculos, nos hemos visto un total de 3 veces. La primera fue para registrar el matrimonio y nuestra sencilla ceremonia. La segunda fue para la cena de Nochevieja. Y si preguntas por la tercera vez, bueno, ya está. El agente que me pasó la alcoholemia parecía desconcertado. Qué raro, no se detectó alcohol. ¿Por qué conducías tan rápido? Me pillaron con las manos en la masa y me sentí un poco culpable. Era la primera vez que iba a exceso de velocidad y me pillaron. La razón era que, bueno, me sentía muy deprimido. Para ganarme la compasión de los oficiales presentes, y con suerte, recibir un trato indulgente, me mostré lloroso y arrogante. Lamentándome, ¿qué pecado cometí para merecer esto? Mi esposa empezó a engañarme justo después de casarnos. Salir de fiesta es lo normal para ella y tengo que darle mi sueldo para que pueda mantener a un estudiante universitario. Es tan apasionada con ese estudiante como fría conmigo. ¡Boom! Los oficiales cercanos se conmovieron, llenos de justa indignación, convirtiéndose en defensores de la justicia. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está tu esposa? Te ayudaremos a lidiar con esa pareja despreciable. Zas, una libretita salió volando y le dio al agente de lleno en la espalda. Se escuchó una voz femenina fría y nítida. Te dije que pusieras multas, no que te quedaras cotilleando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mierda, esa voz fría y severa me suena familiar. Siguiendo la voz, levanté la vista. Una belleza alta, de piernas largas y uniforme salió de la oficina. Su rostro era inexpresivo, pero poseía un aura imponente, casi una copia exacta de la reina Medusa de la animación china. Se acercó rápidamente con sus zapatos de cuero. Sentía como si cada paso impactara directamente en mi corazón palpitante. Inconscientemente bajé la cabeza y me encogí en la esquina. Como me habían pillado conduciendo a exceso de velocidad esta noche, no me había atrevido a llamar a casa. Mi única opción era avisar a mi esposa, que resulta ser la subdirectora. También esperaba que sus conexiones le dieran una pena menor. Subjefe Bai, ¿qué lo trae por aquí? Al ver a mi esposa, Bai Ningbin, acercarse, el oficial se adelantó respetuosamente para saludarla. Bai Ningbin me miró y luego se giró hacia el oficial. Su formulario de sanción requiere la firma de un familiar, ¿cierto? ¿Dónde firmo? Bai Ningbin le quitó el bloc al agente y empezó a escribir rápidamente. La miré con la mirada más inocente, pero ella no me miró ni una vez, llenando el formulario con cara de frío. Pensé que solo tenía frío en casa. No esperaba que fuera aún más fría en público. No, no solo fría, sino de total indiferencia. Por suerte, la conocía lo suficiente como para entender qué era su naturaleza. ¿Nombre? Mi esposa me preguntó de repente, dejándome perplejo. Considerando la situación, le di mi nombre con humildad, Yefan. Ella procedió a pedirme varios datos personales, incluyendo mi dirección y el motivo del exceso de velocidad. Al cabo de un rato, Bai Ningbin dejó el bolígrafo. Me incliné sobre el escritorio, le tiré suavemente de la manga y murmuré, ¿esposa? De los 3 empleados que estaban cerca, 2 se atragantaron con el agua y 1 escupió. Bai Ningbin no me miró. Tomó el formulario y se dirigió al mostrador de enfrente. Chico, qué cara tan dura tienes, llámala así en voz alta. Pero olvídalo. La subdirectora Bai fue nombrada desde arriba. Tiene un futuro inmenso. Además, como dije,
29 hombres ya han llamado a su esposa este mes. Al ver eso, Bai Ninbin aún no había venido. El oficial que había hablado antes se me acercó y me dijo en voz baja, créelo o no, nuestra jefa Bai. Con esa cara, llama mucho la atención, pero normalmente detesta que los hombres intenten insinuarle algo sin motivo. Después de hablar, me dio un cigarrillo y lo encendió, aconsejándome, hermano Yefan, no me culpes por no advertirte. Cuida tu actitud. Ella es íntegra e incorruptible. Normalmente no te lo pondrá difícil. En cuanto a querer ser su esposo, solo suéñalo. No lo digas en voz alta. Dando una calada profunda al cigarrillo, mi vena rebelde se encendió al instante. Saqué un pequeño folleto rojo del compartimento del reposabrazos del coche, lo abrí con ambas manos y lo puse justo delante de los 3 agentes. Fíjense bien, ¿qué es esto? Es un certificado de matrimonio. Tu jefe Bai es mi esposa. A primera vista, los 3 supieron que era justo lo que dije. Tomaron el certificado de matrimonio y lo examinaron minuciosamente desde todos los ángulos. Tenían los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y se les escaparon jadeos. Apoyado en el marco de la puerta con el cigarrillo colgando de los labios, observé las expresiones de asombro y envidia en los rostros de los 3 hombres. Quien les dio la multa fue mi esposa. Quien paga la multa y me recoge también es mi esposa. Justo cuando me deleitaba con mi presunción, de repente sentí que la temperatura del aire se desplomaba. Una figura que emanaba un aura poderosa y opresiva se acercaba. Rápidamente agaché la cabeza, tiré el cigarrillo al suelo y lo apagué. Al girar la cabeza, mis ojos se encontraron con unos ojos brillantes como obsidiana bajo largas pestañas. Dejó el documento impreso sobre el escritorio, señalando la esquina inferior derecha. Firma. Pregunté con timidez, ¿quién se llamaba? Bai Ninbin frunció ligeramente el ceño y me lanzó una mirada que cuestionó mi inteligencia. Solo entonces me di cuenta. Rápidamente tomé el bolígrafo y firmé con trazos vistosos y seguros. Luego, con cuidado, empujé el documento y lo coloqué en su sitio. De repente, un joven oficial que estaba cerca soltó un gemido. Inconscientemente me giré para mirar, solo para ver al joven de antes agarrándose la espinilla, frotándosela para aliviar el dolor. Bai Ninbin retrajo la pierna que había pateado, cerró el certificado de matrimonio y me lo puso en la mano. Guarda esto bien. No lo saques sin motivo. Otro agente se acercó y le entregó un recibo a Bai Ninbin. Ella también me lo puso en la mano. Licencia suspendida, multa de 1200. Parpadeando inocentemente, la miré. No había necesidad de castigo ni nada. Bai Ninbin se irguió, mirándome directamente a los ojos, sus pupilas oscuras revelaban un aura solemne y severa. Mido 176 centímetros y Bai Ninbin 173 centímetros, pero con sus zapatos de tacón de cuero, ella era de mi misma estatura. Sin embargo, en cuanto a presencia, no hay comparación. Al ver mi expresión inocente y dolida, Bai Ninbin finalmente cedió un poco. No era lo suficientemente serio como para eso. Vete a casa. Mientras recogía mis cosas, nervioso, me pregunté, ¿ya pagué la multa? Bai Ninbin asintió. Págala. Un sonido colectivo de burla y comprensión surgió de los oficiales masculinos cercanos. Bai Ninbin giró lentamente la cabeza hacia ellos. El silencio se apoderó del lugar al instante, y todos agacharon la cabeza al unísono. Siguiendo a Bai Ninbin al salir de la comisaría de tráfico, me di la vuelta antes de irme para saludar a los agentes y marcharme con tranquilidad. Al llegar al coche, puse la mano en la manija de la puerta del conductor. Una tos suave sonó detrás de mí, y solo entonces recordé. Acababan de suspenderme la licencia. Negando con la cabeza, con impotencia, le dije, vuelve al trabajo. Llamaré a un conductor designado. Apenas había terminado de hablar cuando Bai Ninbin abrió la puerta del conductor y se deslizó dentro. Totalmente atónito, la miré con la mirada perdida. Bai Ninbin me lanzó una mirada de fastidio. ¿Entra? Rápidamente me acerqué al lado del pasajero y subí. Después de abrocharme el cinturón de seguridad, el auto arrancó suavemente de la estación. Adentro reinaba un silencio excepcional. Allá, donde había más gente, pude decir algunas palabras, pero ahora no tenía ni idea de qué hablar.
Jugueteaba torpemente con los dedos. ¿Qué te pasó esta noche? 2 segundos después, por fin lo entendí, y justo cuando estaba a punto de explicarlo, suspiré. No he visto a mi esposa en meses. He estado de mal humor. Tenía la cabeza prácticamente hundida en el pecho cuando, de repente, alguien me dio un golpecito en el brazo, impulsándome a incorporarme. Me tensé, enderecé la postura y miré a Bai Ningbin a mi lado. Estaba concentrada en el camino, sin desviar la mirada hacia mí en ningún momento. Confundido, pregunté, ¿qué pasa? Cinturón de seguridad. Sus palabras fueron cortantes, pero capté el mensaje. Mi cinturón de seguridad estaba torcido. Después de ajustarlo, volví a mirar a Bai Ningbin. Conducía con precisión, sin apartar la vista del camino, pero de alguna manera sabía exactamente lo que hacía. Me lamí los labios. Por un segundo, pensé que me ibas a dar un sermón. Apenas habíamos pasado tiempo a solas, pero ahora, estando solos los dos en el coche, el silencio era dolorosamente incómodo. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, iluminando la mitad del rostro de Bai Ningbin. Fría, pero de una belleza impactante. De repente, habló. ¿Por qué iba a sermonearte? Te vi patear a tu subordinado antes, así que pensé que me ibas a pegar. Bai Ningbin giró levemente la cabeza, con expresión indescifrable. ¿Eres mi subordinada? Había un matiz de burla y resignación en su tono. Por alguna razón, siempre me comportaba con inseguridad cuando estaba con ella. Y no solo la inseguridad normal, sino la clase de inseguridad estúpida y vergonzosa que ni siquiera yo soportaba. Solo quedaba callarme. Llegamos al estacionamiento subterráneo de nuestro complejo. Tras apagar el motor, Bai Ningbin no salió. Antes de casarnos, te lo dije. Mi trabajo es inusual. Casi nunca estoy en casa. Dijiste que lo entendías. Creí que lo habías entendido. Quizás era su profesión, o quizás era porque era mi superior, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir como un estudiante regañado por el director. Asentí. Sé que tu trabajo es diferente. Largas jornadas, frecuentes viajes de negocios. Bai Ningbin se recostó en su asiento, con los brazos cruzados, mirando al frente con resignación. Sabía que alargar esto no serviría de nada, así que le confesé. Mis padres me estaban dando la lata con lo de tener hijos esta noche. Se enfadaron, así que salí a dar una vuelta en coche. Un paseo a 160 km/h. Encorvé los hombros. No volverá a ocurrir. Bai Ningbin pareció olvidarlo, abrió la puerta y salió. Caminamos hacia la casa, uno tras otro. Una vez en casa, nos retiramos a nuestras habitaciones. Lógicamente, dos personas que viven juntas sin hablar ni interactuar deberían sentirse incómodas. Pero con Bai Ningbin, aparte de la incomodidad inicial, no sentí ninguna tensión. Después de lavarme, fui a la cocina a buscar agua caliente. Allí vi a Bai Ningbin en la sala, ajustándose el uniforme y poniéndose la gorra de policía. Me quedé paralizado. ¿Vas a salir otra vez? Su cabello aún no estaba del todo seco. La observé mientras se abrochaba la camisa. Me miró y asintió. Sí, me toca el turno de noche. Al verla ponerse calcetines negros, no me atreví a sugerirle que se quedara en casa. Nunca trabajaste en la unidad de policía de tránsito, ¿verdad? Ajustándose los zapatos, respondió. Solo un traslado temporal. Volveré pronto a la comisaría. Dicho esto, me miró por última vez, giró el pomo de la puerta y se fue. Vi su figura desaparecer en la distancia, pronto reemplazada por las luces traseras de su coche. Hasta que desapareció por completo. Ahora que lo pienso, desde que éramos niños, siempre la he cuidado. En el kinder, me consolaba cuando lloraba. Para tercer grado, ya había pasado a la secundaria. Cuando empecé séptimo grado, ella estaba en un programa juvenil de primer nivel. Para cuando terminé la preparatoria, ya se había graduado con una maestría. ¿Puedes creerlo? Demasiado joven. Sus padres la obligaron a cursar un doctorado y luego a incorporarse al programa de funcionarios públicos. Para cuando me gradué de la licenciatura, ella ya había completado 2 años de formación intensiva y fue nombrada directamente investigadora de nivel 2.
Aparte de asistir al mismo jardín de infancia, nunca pude seguir su ritmo de estudios. Si nuestros padres no hubieran sido amigos de la familia durante generaciones, probablemente nunca la habría visto. No, espera, quizá una vez durante el festival de primavera. En mi vago recuerdo, solo existía su imponente estatura, su rostro de una belleza devastadora y su inalcanzable indiferencia. Siempre la había admirado en secreto, pero sabía que era imposible. No fue hasta que me convertí en su esposo que me di cuenta de que no era un sueño. Simplemente, como pareja casada, estamos en peor situación que compartiendo el alquiler. Al día siguiente, fin de semana, mi suegro me invitó a cenar. Solo al llegar a la residencia Bai me di cuenta de que Bai Ningsue también estaba allí. Bai Ninibin era excepcional, dejando muy atrás a sus compañeras. Su hermana menor, Bai Ningsue, sin embargo, era mucho más normal. Igual de alta y hermosa, pero no se le daba bien estudiar, ni siquiera alcanzaba el nivel promedio. ¿Cómo iba a saberlo? Estudié con ella con normalidad, desde el preescolar hasta graduarnos con nuestras licenciaturas. Yo tenía la mejor puntuación para la admisión a la universidad. Ella tenía la última. En cuanto llegué, me metió a la fuerza en una fila doble. Mírate. Date prisa y apóyame. Negué con la cabeza, rechazándola, y la apoyé perezosamente en la mesa para verla jugar. Dime, ¿qué tipo de chicos le gustan a tu hermana? Al oír mi pregunta, Bai Ningsue rió con ganas. Tranquila, definitivamente no es tu tipo. Le di una patada a su silla juguetonamente. Piérdete, habla con propiedad. Clic, la puerta se abrió. Bai Ninibin hizo su entrada triunfal, irradiando el aura de una reina de hielo. Llevaba una camisa blanca y la chaqueta colgada del brazo. Al quitársela, se reveló una figura aún más deslumbrante, tan deslumbrante que uno no podía mantener los ojos abiertos. Al oírla, mi suegra le quitó la chaqueta y la llevó a la sala. En cuanto entró, nos observó a Bai Ningsue y a mí como si fuera un escáner. Me incorporé de inmediato. Miró fríamente a Bai Ningsue y luego simplemente se sentó frente a mí. Mis suegros seguían discutiendo en la cocina. Me acerqué a ella y le serví un vaso de agua hervida. ¿Tú también viniste? Bai Ninibin me miró, tomó el vaso, dio un sorbo y no dijo nada. Frente a nosotros, Bai Ningsue, disfrutando del espectáculo, soltó una carcajada despiadada. Dios mío, no puedo. Esto es divertidísimo. Esta es su casa, ¿necesita una razón para volver? Es tan incómodo que podría cavar un hoyo en el suelo. Llamo a mis padres mamá y papá tan a menudo que me di cuenta de que estaba en casa de mis suegros, no en la mía. No sé por qué, pero siempre termino diciendo cosas sin sentido delante de Bai Ninibin. Por suerte, me he avergonzado tantas veces que ya no importa. Tras una breve pausa, le pregunté con cariño, ¿estabas cansado de tu turno de ayer? Quizás deberías descansar un poco. Bai Ninibin dejó su vaso, se relajó lentamente y se recostó en el sofá. De repente, una mano blanca y delicada me tocó la nuca y me dio 2 suaves palmaditas. Luego se deslizó por mi espalda hasta posarse en el sofá. El delicado roce me dejó paralizado, dejándome paralizado. Llámame cuando la comida esté lista. Tras decir eso, Bai Ninibin cerró los ojos y me dejó sola, con el corazón latiendo con fuerza y la cara roja. Después de comer, Bai Ninibin se puso su ropa de trabajo, lista para volver al trabajo. La seguí y la vi subir al coche. Antes de que se fuera, le di unas mandarinas calientes en la mano. Escogí las hembras, son muy dulces. Cómelos en el trabajo si tienes sed. Bai Ninibin arqueó una ceja y me miró con una expresión indescifrable. La situación se volvió incómoda por un momento. Bai Ninibin me quitó las mandarinas de la mano. El breve roce me aceleró el corazón. Vuelve adentro. Asentí, a punto de darme la vuelta e irme, cuando de repente recordé algo. Justo antes de que arrancara el coche, le dije que descansara un rato. Bai Ninibin asintió, indicándome con la mano que volviera a casa. Luego, el coche desapareció poco a poco de la vista. Me quedé allí, sintiéndome un poco perdido. Hace tiempo que se fue, y tú sigues mirándola. No fue hasta que Bai Ningsue me tiró una lata de Coca-Cola que me di cuenta de que llevaba un buen rato allí. Había salido a buscarme.
Abrí la tapa y le di un sorbo. No estaba seguro de si le preguntaba a ella o a mí mismo. ¿No es extraño? Antes, rara vez veía a tu hermana. El simple hecho de encontrarme con ella de vez en cuando me daba satisfacción y me hacía feliz. Ahora estamos casados, nos vemos más a menudo, incluso vivimos bajo el mismo techo. Pero siento que no es suficiente. Quiero interactuar más con tu hermana, estar más cerca. Me giré para mirar a Bai Ning-sue, que era casi idéntica a Bai Ningbin. Dime, ¿soy demasiado codiciosa? Bai Ning-sue me miró de arriba abajo con desdén, sin comprender mis sentimientos. Ya están registrados. Son una pareja que vive bajo el mismo techo. ¿Qué es lo que no les conviene? Tras decir eso, Bai Ning-sue abrió su Coca-Cola y le dio un trago. Además, mi hermana es un poco fría, pero no es cruel. El hecho de que haya aceptado registrar el matrimonio contigo significa que te reconoce en su corazón. Solo se necesita tiempo y la oportunidad adecuada para acercarnos. En ese momento, Bai Ning-sue sonrió con picardía. Además, ese imbécil ni siquiera ha tenido una cita. Mientras sigas mis consejos, el gurú del amor, y la seduzcas como es debido, ¿no será como una plastilina en tus manos? Al oírla decir eso, me pareció lógico. No podía esperar a que Bai Ningbin tomara la iniciativa y se acercara a mí. Pero el enfoque requería un manejo cuidadoso. Entendí el principio de que ir demasiado lejos es tan malo como no ir lo suficiente. El día siguiente era domingo. Preparé un desastre en casa. Empaqué 4 platos y una sopa, y me dirigí a la brigada de policía de tránsito con el almuerzo, que se veía, olía y sabía delicioso. Escuché que Bai Ningbin iba a ser transferida de regreso pronto, pero durante este mes, seguía en la brigada de policía de tránsito. Le envié un mensaje con antelación para evitar un viaje inútil. Cuando llegué a la entrada de la comisaría de tráfico, Bai Ningbin, sorprendentemente, ya me estaba esperando. Al bajar del taxi, Bai Ningbin me vio cargando varias maletas y frunció el ceño ligeramente. ¿De qué se trata esto? Le mostré la bolsa térmica para que la viera. Te traje el almuerzo. Como hoy no estaba, preparé algunos platos y te los traje. Lo solté todo de golpe, sin darle oportunidad de negarse. Bai Ningbin no dijo mucho, solo me dijo que se lo llevara a su oficina. Una vez en la oficina, Bai Ningbin finalmente preguntó, ¿por qué de repente me trajiste el almuerzo? Al ver su rostro sereno y elegante, fingí calma y le dije con naturalidad, papá dijo que estás ocupado con el trabajo y que simplemente comas lo que quieras. Soy tu esposo, por supuesto que debería preocuparme más por ti. Tras escuchar esto, Bai Ningbin no dijo nada más, solo cuídate. Luego fue a contestar el teléfono, a firmar unos papeles y demás. No pareció detenerse. Al poco rato, se puso el sombrero, con aire de que iba a salir. Le grité rápidamente, come algo antes de irte. Bai Ningbin me miró. No hay tiempo, compártelo con los demás y cómelo. Me di la vuelta rápidamente, abrí el termo, metí algo de comida, lo sellé y salí corriendo tras ella. Lo alcancé justo cuando el coche de Bai Ningbin estaba a punto de partir. Toma, come por el camino. Bai Ningbin se detuvo un momento, pero aún así tomó la lonchera. Después, llamé a los demás de la oficina para comer juntos. Varios tipos corpulentos comieron con cara de felicidad, elogiando sin parar mis habilidades culinarias. Luego empezaron a cotillear sobre cómo era Bai Ningbin en casa. Chicos descarados. Los invité a almorzar con la esperanza de averiguar sobre la situación de Bai Ningbin en el trabajo, pero empezaron a indagar en mi opinión. Sin embargo, el tiempo que pasé en casa después del trabajo fue realmente demasiado corto. No había mucho que contar. El joven al que le di una patada la noche que iba a exceso de velocidad se reía mientras comía. Mi cuñado sí que es atrevido. Eres el único que se atreve a llamar a la jefa Bai para comer cuando sale de servicio. Si lo hiciéramos, tendríamos que escribir un informe de autocrítica al regresar. Intercambié información con los jóvenes y enseguida nos hicimos amigos, incluso intercambiamos datos de contacto y WeChat. Cuando Bai Ningbin regresó, me entregó la lonchera vacía. Al abrirla, vi que no solo había terminado la comida, sino que también la había lavado. Gracias a mi iniciativa, nuestra relación fue progresando poco a poco.
Un día, la colega de Bai Ninibin, que también era su mejor amiga, se casaba y nos invitó como pareja. ¿No era la oportunidad perfecta? Entre el tintineo de las copas y los brindis, usé la excusa de que Bai Ninibin acababa de terminar su turno, diciendo que no podía beber. Entonces, me jacté sin pudor: esta noche, bebo por 10. Bai Ninibin se sentó tranquilamente a mi lado, sin intención de detenerme, simplemente observándome con calma y sin decir palabra. Al verla a mi lado, luciendo un vestido por primera vez, me sentí poseída por Li Kuei. Agarré la jarra de baijiu y bebí directamente de ella. En el calor de la batalla, el alcohol se me subió a la cabeza. Le advertí descaradamente a Bai Ninibin: esposa, apártate un poco. Me temo que no podré protegerte cuando empiece la pelea más tarde. Bai Ninibin me jaló, mientras estaba de pie gritando, hacia abajo, agarrándome la nuca y presionándome contra la silla. Al encontrarme con su mirada severa, mi mente se aclaró al instante. Me encogí y reí entre dientes: me equivoqué, bajaré la voz. Bai Ninibin levantó ligeramente la comisura de sus labios, pero no dijo nada más. Después de eso, acepté cortésmente los desafíos de todos. Antes de que empezara la segunda ronda, estaba completamente fuera de juego. Al fin y al cabo, en una mesa de copas, a quien menos temen es a alguien como yo, el bocazas que desafía a todos. Sin decir palabra, Bai Ninibin tomó mi copa, chocó con quienes se acercaron a brindar y se la bebió de un trago. Su imponente presencia hizo que los demás se retiraran tras terminar sus brindis. Sin embargo, algunos de las otras mesas fueron más atrevidos, quizá impulsados por la imagen de Bai Ninibin de belleza serena y reservada. Calculando aproximadamente, debió beber medio litro de baijiu. Si la novia, su mejor amiga, no hubiera intervenido, probablemente habría seguido bebiendo. Como quien lo empezó todo, me ardía la cara de vergüenza y no me atreví a levantar la cabeza. Bai Ninibin me dio una palmadita en el hombro. Yi-fan, ¿sigues sobrio? Justo cuando estaba a punto de responder, se me ocurrió una idea. ¿No es esta una gran oportunidad? Aprovecha la borrachera para acercarte, o incluso ir más lejos. Fingí estar aturdido, giré la cabeza e intenté con todas mis fuerzas fijar la vista en ella. Luego me incliné hacia un lado, fingiendo que me iba a caer de la silla. Aunque Bai Ninibin había bebido bastante, fue lo suficientemente rápida como para atraparme. Al verme casi caer al suelo, Bai Ninibin le rodeó el cuello con mi brazo, lo colocó sobre su otro hombro y lo sujetó firmemente. Me dejé caer contra ella, permitiendo que me arrastrara. Justo afuera de la puerta de la habitación privada, a Bai Ninibin pareció resultarle incómodo y me cargó directamente sobre su espalda. Realmente se cumplió el dicho: una figura esbelta puede contener una gran fuerza. Abrí los ojos, apenas un poco, y vi cómo Bai Ninibin conseguía una habitación de hotel a nuestro nombre como marido y mujer. Me acompañó al ascensor y a la habitación. Me limpió la cara y me aflojó la ropa. Aprovechando que se agachó para limpiarme la cara, fingí un ataque de borrachera y la abracé. La llamé esposa. Bai Ninibin simplemente lo reconoció, sin apartarme, sorprendentemente. Después de abrazarnos un rato, sentí que era el momento adecuado. Sujetándola por detrás de la cabeza, acerqué lentamente mi rostro. Sentí que su respiración se aceleraba hasta que estuvimos a solo 1 centímetro de distancia, cuando Bai Ninibin giró la cara de repente. Me dio un simple abrazo. Apoyándome en su hombro, me recuperé al instante. Al mismo tiempo, me sentí muy decepcionado. Deja de emborracharte. Tras decir esto, Bai Ninibin me empujó de vuelta a la cama del hotel. Cerré los ojos rápidamente y me acosté como es debido. Después, Bai Ninibin no se acostó conmigo. Por el ruido, parecía que se las arregló para dormir en el sofá. Se fue antes del amanecer, todavía en la cama. No podía entender por qué, siendo una pareja casada desde hacía más de medio año, ni siquiera nos habíamos tomado de la mano. ¿Puedes creerlo? Pero el problema inmediato era que, después de haber sido tan atrevida anoche, ¿cómo podía enfrentarme a Bai Ninibin ahora? Su evasiva. Me dejó mortificado. Al acercarse el mediodía, aún no me había recuperado de la decepción de la noche anterior. Rin rin, sonó mi teléfono. Mi corazón se llenó de anticipación y miedo. Al contestar, vi que era una llamada de mi jefe de la empresa.
Resultó que necesitaban que hiciera un largo viaje de negocios. Mi jefe, temiendo que me negara, enfatizó específicamente la importancia de esta tarea y la recompensa por completarla. Lo que no sabía es que esta tarea me parecía un indulto. De lo contrario, como me enfrentaría a Binding Bean en casa esa noche iba a ser un verdadero problema. Regresé rápidamente a casa, hice las maletas y en menos de 2 horas ya estaba en un avión. Tras bajar del avión, hice transbordo a un tren de pieles verdes, luego a un autobús de larga distancia, a un autobús rural, finalmente, a una carreta de bueyes. En el camino, presencié la transformación de una gran ciudad a una aldea remota. La señal de mi teléfono también pasó de 5G a 4G, luego a 3G y, finalmente, a ninguna señal. Tras bajar del avión, dudé un momento. Llamé a casa. Finalmente, al ver el número de Binding Bean, dudé un buen rato y no lo marqué. Como marido y mujer, debería haberle contado sobre mi viaje de negocios, pero, cobarde como era, no me atreví a enfrentarla directamente. Después de lo ocurrido anoche, Binding Bean probablemente sabía que fingía estar borracho y que lo había hecho, planeando insinuarle algo inapropiado. Olvídalo. No quería pensar en ello. Cuanto más pensaba, más avergonzado e incómodo me sentía. Pasé más de medio mes en un pueblo de montaña donde ni siquiera había señal de teléfono. La misión se completó con éxito. Todo en la montaña estaba bien. Aguas cristalinas, montañas verdes, cielos azules, gente tranquila y cálida, y de buen corazón. El único inconveniente era la falta de señal, completamente aislado del mundo exterior. Imaginé que si desaparecía aquí, el mundo exterior tal vez nunca lo sabría. La noche antes de irme, los humildes aldeanos me ofrecieron un banquete de despedida. Lo llamaron banquete de despedida, pero en realidad consistía en especialidades caseras locales, pollo de montaña, pato y cordero, acompañados de vino de sorgo casero. Aunque no parecía gran cosa, fue la comida más sabrosa y reconfortante que jamás había probado. Habría sido aún más armonioso si no hubieras tenido en cuenta la escena final donde los aldeanos me emborracharon por completo. En ese momento de ligero mareo, recordé aquella noche en el hotel, cuando yo también estaba borracho. Recuerdos de Binding Bean, poco a poco, desde la infancia hasta ahora, pasaron por mi mente como una presentación de diapositivas. Ella y yo éramos, en definitiva, personas de 2 mundos diferentes. Esta vez, cuando regrese, planeo confesarle mi amor. No soy lo suficientemente bueno para ella. Mejor divorciémonos. Recuerdo una historia. Antes de que Ananda, discípulo del Buda, se convirtiera en monje, vio a una joven en el camino y se enamoró perdidamente, sin poder soltarla. El Buda le preguntó, ¿cuánto amas a esa joven? Ananda respondió, quiero transformarme en un puente de piedra, soportar 500 años de viento, 500 años de sol, 500 años de lluvia, con la esperanza de que esta joven cruce el puente. Sentí empatía. No quería convertirme en las ataduras de Binding Bean. Bastaba con que me mirara una vez entre la multitud. La lluvia torrencial, el aluvión de lodo y los gritos agudos me despertaron. Me alojaba en casa del jefe de la aldea. Me pidió que cuidara de su nieto y salió corriendo a avisar a los demás. El cielo seguía oscuro. Me vestí rápidamente, tomé de la mano a su nieto de 5 años y esperé ansiosamente dentro de la casa. Al ver que el nivel del agua subía rápidamente, acercándose ya al umbral, tiré del niño con decisión y corrí hacia la montaña trasera. Inesperadamente, el camino lluvioso no solo estaba resbaladizo, sino que el suelo estaba muy blando. Apenas habíamos ascendido unos metros cuando toda la pendiente se derrumbó y se deslizó. Sintiendo los troncos de los árboles estrellarse contra nosotros, solo pude abrazar al niño con fuerza mientras rodábamos juntos. Deslizarse por toda la pendiente fue como montar en una alfombra mágica. No podía esperar a morir. Si la tierra bajo nuestros pies cedía, el niño y yo quedaríamos sepultados. Cuando el derrumbe pasó la esquina más cercana, salté hacia afuera, arrastrando al niño conmigo. Entonces caímos en una cueva. No muy lejos se oían los inquietantes pero feroces sonidos de choques y desgarros. La entrada de la cueva también se estrechaba. El nieto del jefe de la aldea temblaba en mis brazos. Lloró hasta quedar exhausto y se quedó dormido, solo para despertar y seguir llorando. Aturdido, sin saber cuánto tiempo había pasado,
Un rayo de luz salió de la entrada. Me costó abrir los ojos e intentar excavar en la tierra para salir. Tras un par de intentos, supe que era imposible. Como alguien que suele trabajar en una oficina, mis manos pálidas y delicadas eran completamente incapaces de excavar sin ayuda. Seguir cavando solo me quitaría energía más rápido. Afuera, el cielo se oscureció y luego volvió a brillar. Empecé a tener fiebre y el niño dejó de llorar. No porque no tuviera miedo, sino porque estaba demasiado exhausto para llorar. Supongo que el deslave y el aluvión de lodo nos arrastraron lejos. Nadie supo exactamente hasta dónde. En la silenciosa cueva, pensé en muchas cosas. Me preguntaba si Bai Ninbin lamentaría mi muerte y cuánto tardaría en casarse con otro. ¿Medio año? ¿O solo un año? La idea de que me olvidara, firmara un certificado de matrimonio con otro y viviera bajo el mismo techo me oprimía el pecho. Quería llorar, pero solo salía un sonido ronco. Tenía la garganta seca y dolorida. Pero quizá era el destino. Si a Bai Ninbin le importara, vendría a buscarme. ¿Verdad? Mi conciencia se nubló. En mis días, sentía a Bai Ninbin descender como una divina salvadora, con una cuerda atada a su alrededor. Me quitó de los brazos a la niña casi inconsciente. Luego bajó y me sacó. En sus brazos, me sentí segura, libre para apoyarme en ella sin restricciones. Ojalá este hermoso sueño durara para siempre. Abrí los ojos. Lo único que había encima de mí era una luz fluorescente en el techo. Me dolía todo el cuerpo y no podía reunir ni una pizca de fuerza, como si me hubieran destrozado todos los huesos. Con dificultad para mover los dedos, giré la cabeza y vi un cabello largo y negro azabache, aún hermoso a pesar de estar salpicado de tierra seca. Extendí la mano para intentar quitarme uno de esos mechones. La mujer junto a la cama se movió al instante. Se incorporó, era mi esposa, Bai Ninbin, a quien hacía tiempo que no veía. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro exhausto, pero la reprimió rápidamente. Me tocó la frente, miró el monitor junto a la cama y finalmente me miró. No te muevas. Dicen que quienes sobreviven a grandes calamidades reciben bendiciones después. ¿Por qué me regañaban en cuanto desperté? Me dolía el corazón y me dieron ganas de llorar. ¿Por qué me gritas? Bai Ninbin pareció un momento nerviosa. Tomó un pañuelo y me secó las lágrimas. No estoy gritando. No te muevas, o los 4 retrocederán. ¿Cómo está el niño? Cambié de tema. Bai Ninbin asintió. Está bien, en observación en una sala normal. Mientras ajustaba el gotero, extendí la mano y le sujeté los dedos. Sus movimientos se detuvieron brevemente antes de sentarse y mirarme. Me lamí los labios resecos. Pensé que iba a morir allí. Bai Ninbin me pellizcó la mejilla con la otra mano. Yefan, qué descaro tiene salirte a un lugar tan remoto sin decir palabra. Si tu madre no me hubiera llamado llorando, seguro que te habrías quedado allí para siempre. Sus palabras solo me hicieron sentir peor. Antes de irme, no me atreví a escribirte. Tenía miedo de que me ignoraras. Bai Ninbin me miró perpleja. Quizás alguien como ella solo conocía la molestia de ser perseguida, no los sentimientos del perseguidor. Quizás pensó que estaba siendo melodramático, pero después de sobrevivir a semejante experiencia, pensé que era mejor ser honesto. Aunque la consecuencia fuera una ruptura definitiva. Respiré hondo. Esa noche que bebimos, no me dejaste besarte. Pensé que estabas enfadado, así que no me atreví a escribirte. Bai Ninbin frunció el ceño. Su expresión se tornó seria. Era la primera vez que la veía así. Me ahuecó la cara con ambas manos. ¿Desde cuándo dije que estaba enojada o que te ignoraba? Con la cara aplastada, apenas podía hablar. Negué con la cabeza ligeramente, murmurando, supongo. No se te ha escapado la suposición. A juzgar por su tono, no parecía que le desagradara. Le tomé la mano y le besé el dorso. Bai Ninbin la retiró bruscamente, como sorprendida. Deja de hacer el tonto. Bai Ninbin me presionó para que me quedara quieto y me dijo, no te muevas o tu herida podría reabrirse. ¿Por qué no me dejas besarte? ¿Me odias?
Como la situación estaba sobre la mesa, dejé de fingir y dije lo que se me ocurrió. Baininibin se levantó, me miró y respondió con frialdad, ¿ya terminaste? Me costó incorporarme a medias, apoyado en la cama del hospital. No cambies de tema. ¿No quieres pasar el resto de tu vida conmigo? ¿Qué clase de matrimonio es este? Olvídate de los besos. Ni siquiera te he tomado de la mano. Baininibin se quedó paralizada por un instante y luego dejó escapar un suave suspiro. Su rostro permaneció inexpresivo, como si no pudiera mostrar ninguna emoción. Yifan, no soy una mujer frívola. Si te odiara, no me habría casado contigo. Si te odiara, no habría tomado un helicóptero en cuanto recibí la llamada para ir a buscarte. Hizo una pausa y se giró para mirar por la ventana. Solo cuando te vi con vida, por fin me relajé. Nunca le he temido a ningún criminal. Ni siquiera sé lo que es el miedo. Pero cuando no pude encontrarte, su voz se apagó. Era la primera vez que me hablaba tanto a la vez. Ahora que lo pienso, si de verdad no sintiera nada por mí, no se habría casado conmigo. Como la flor de la vida, su belleza y figura fueron quizás los menos destacables entre sus muchos logros deslumbrantes. Durante los más de 2 años que pasó en entrenamiento a puerta cerrada, nuestro hogar obtuvo una placa de mérito de primera clase y otra de segunda. Quizás nunca había considerado las brutales experiencias que había sufrido para volverse tan fría con todos. Pero ahora, quizá lo entendía. No era fría, solo se expresaba mal. En ese momento, quise decir algo, pero no sabía qué. Baininibin apartó la mirada de la ventana y se volvió hacia mí. En nuestra noche de bodas, y aquella otra noche, estabas borracho. Soy 2 años mayor que tú, con más experiencia. Necesito cuidarte. Quise discutir, pero me di cuenta de que todo lo que decía era verdad. Quería hablarte como es debido, cuando estuvieras sobrio, no solo borracho. La luz fluorescente, iluminada por el bello rostro de Ninbin, nos miramos en silencio. Solo al mirarla directamente, me di cuenta de que no solo tenía la piel delicada, sino también ojos profundos y brillantes, como el lago Baikal bajo la luz de la luna. Y yo me hundía lentamente en esas aguas oscuras. En realidad, no estaba borracho esa noche. En serio, dame un juego de problemas matemáticos avanzados y podría resolverlos todos. Las comisuras de los labios de Baininbin se curvaron ligeramente, con un ligero toque de diversión en sus ojos. Con razón dicen que los ojos hablan. Prueba, existen infinitos primos p, tales que p es idéntico a 1 más 4. Baininibin, de repente, me planteó un problema de teoría de números, tomándome completamente por sorpresa. La miré con la mirada perdida. ¿Qué dijiste? Reprimió una sonrisa. Yifan, no sé coquetear ni hablar de amor, pero una mano pálida me agarró, su dueño me miraba fijamente. Una vez que me decida, no cambiaré. Tomándola de la mano, me incliné hacia ella, acortando la distancia entre nosotras. Sentía el cálido aliento de Baininbin. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás. Se me disparó la presión. ¿Qué estás haciendo? Baininibin se puso roja al mirar el monitor cardíaco. Espera a que se te curen las heridas. Durante los 2 días siguientes, Baininibin me atendió personalmente. Solo cuando la oficina municipal llamó repetidamente, finalmente hizo sus maletas y se fue. Sin ella, ya no tenía por qué fingir ser un paciente. Bajo la mirada desdeñosa de mi madre, devoré 3 tazones de comida en cada comida y me dieron de alta 3 días después. Esos 3 días se me hicieron eternos. Recordé con claridad lo que había dicho Baininbin. Esperaré a que mis heridas sanaran. El día que regresé a casa, Baininbin estaba en una misión. Al contemplar la habitación vacía, la emoción y la anticipación en mi corazón se transformaron en un suspiro de impotencia. Rechacé la oferta de mamá de quedarse y cuidarme. Empaqué algunas cosas rápidamente, pedí comida para llevar y jugué una partida. Después de una partida, ya me aburría. Recordé aquella pregunta en internet, ¿qué es más importante, tu pareja o los juegos? La respuesta clásica era, jugar con tu pareja, jugar en pareja. De hecho, el énfasis está en el verbo. Después de fregar, algo inusual en mí, tomé mi almohada y fui a la habitación de Baininbin a dormir.
La habitación de nuestra chica suele ser así de sencilla y ordenada. Una cama doble, un escritorio, una lámpara, algunos libros. Eso era todo. Pero al oler el tenue aroma fresco en el aire, supongo que esto contaba como compartir cama, ¿no? Somnoliento, sentí una figura moviéndose a mi lado. Al instante me di cuenta de que había entrado un ladrón. Me costó abrir los ojos. Perdona, ¿te desperté? Bai Ningbin estaba envuelta en una toalla de baño, pequeñas gotas de agua resbalaban de las puntas de su cabello aún húmedo. Gran parte de su habitual aura de habilidad y arrojo había desaparecido, reemplazada por el encanto y la ternura propios de una mujer. Tragué saliva con dificultad, sin olvidar recordarle que dijiste que esperarías hasta que me recuperara de mi lesión. Las orejas de Bai Ningbin se enrojecieron visiblemente al extender la mano para apagar la luz. Levanté la mano rápidamente para detenerla. No lo hagas. Somos prácticamente un matrimonio de ancianos. Una feroz batalla pareció librarse en la mente de Bai Ningbin antes de finalmente concretarse en una sola frase: te estás recuperando de una grave enfermedad. Quédate quieto,